Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y, por supuesto, drama turco. Sí, así es. Ya saben que aquí somos expertos en mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy, mis chismosos, tenemos una bomba, una noticia que realmente sacudió a las redes sociales y que ha puesto a todo el mundo a hablar. Se trata de, bueno, ya lo vieron en el título, ¿verdad? Sí, hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Hace mucho tiempo que no escuchábamos noticias tan impactantes relacionadas con estos dos, ¿verdad? Y es que su química en la pantalla, allá por 2018 con Erkencikus, fue tan explosiva que todos, absolutamente todos, queríamos verlos juntos en la vida real. Las especulaciones, los rumores, los montajes de fotos. Una locura. Pero como todos sabemos, la realidad fue otra. Cada uno siguió su camino, exploraron otros proyectos y, aparentemente, dejaron atrás esa magia que nos había enamorado. Pero hoy, 20 de abril de 2025, la historia parece haber dado un giro inesperado. Y aquí en su canal de confianza vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada confirmación para que ustedes estén al tanto de todo. Antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas turcos tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones exclusivas y, por supuesto, mucho chisme. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque la historia que les tengo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Como les decía, Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, talento y sobre todo, una química innegable. Recordemos un poco aquellos años dorados de Erkencikus. La serie fue un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia y conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Can con su imagen de chico malo pero con un corazón de oro, y Mehmet con su dulzura, su espontaneidad y su talento innato para la comedia, eran la pareja perfecta. La prensa, los fans, todo el mundo quería saber si lo que veíamos en la pantalla se trasladaba a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Que si se les vio juntos en un restaurante, que si se escaparon a una isla paradisíaca, que si compartían miradas cómplices durante las grabaciones. Un sinfín de historias. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Mantuvieron un silencio prudente, alimentando aún más las especulaciones. Y aunque muchos esperábamos con ansias el anuncio oficial de su relación, ese momento nunca llegó. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en diversos proyectos que lo llevaron a recorrer el mundo. Mehmet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Cada uno rehizo su vida sentimental. Can tuvo varias relaciones que fueron públicas, aunque ninguna llegó a consolidarse. Mehmet incluso se casó y se divorció. Parecía que la historia de amor que muchos habíamos imaginado entre ellos había quedado definitivamente en el pasado. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, mis chismosos. Porque el 20 de abril de 2025, una serie de eventos inexplicables comenzaron a suceder que nos hicieron creer que quizás, solo quizás, Can y Mehmet estaban destinados a reencontrarse. Todo comenzó con una publicación en Instagram. Una foto aparentemente inocente de Mehmet Özdemir disfrutando de un café en un local de Estambul. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Mehmet suele compartir momentos de su vida diaria con sus seguidores. Pero, ojo. Los fans más observadores notaron un detalle peculiar: la taza de café que estaba usando Mehmet era exactamente la misma que había aparecido en una foto que Can Yaman había subido a su cuenta de Instagram días antes. La misma taza. Una taza muy particular, por cierto, una edición limitada de una marca de café artesanal turca con un diseño intrincado de motivos otomanos en dorado. No era una taza que uno encontrara en cualquier lado. Era, en esencia, una declaración de intenciones, o eso quisieron ver los fans. Por supuesto, esto desató una ola de comentarios y especulaciones. ¿Coincidencia? ¿Un error? ¿O una señal de que algo más estaba pasando entre ellos? Los detectives de Internet se pusieron manos a la obra.
Analizaron cada ángulo de la foto, compararon las texturas de la taza, buscaron la marca en cuestión para verificar su exclusividad. La conclusión fue unánime, era la misma taza. Y no solo eso, sino que la cuenta oficial de la marca de café le había dado me gusta a ambas publicaciones, lo que avivó aún más el fuego de las teorías conspirativas. La cosa no terminó ahí. Al día siguiente ambos actores fueron vistos por separado en el mismo aeropuerto. Can Yaman se dirigía a Roma, mientras que Demet Özdemir tenía un vuelo a París. Nuevamente una coincidencia podría ser, pero ¿dos coincidencias en 2 días seguidos? Ya empezaba a oler a reencuentro secreto. Pero aquí es donde entra en juego la astucia de los paparazzi, quienes, armados con teleobjetivos y una sed insaciable de exclusivas, registraron a ambos actores en la sala VIP del aeropuerto, no solo esperando sus respectivos vuelos, sino, atención, sentados a una distancia prudencial, intercambiando tímidas miradas y compartiendo un breve diálogo. Un testigo anónimo, un empleado de la sala VIP que juró bajo anonimato, afirmó haber escuchado a Can preguntarle a Demet sobre su reciente proyecto cinematográfico y a Demet desearle suerte con su próximo rodaje en Italia. Nada comprometedor, pero suficiente para alimentar la maquinaria del rumor. Pero la verdadera bomba, la que realmente encendió las redes sociales, fue la publicación de una foto en un foro de fans turco. En la imagen, se veía a Can Yaman y Demet Özdemir cenando juntos en un restaurante de Roma. La foto era borrosa, tomada desde lejos, pero no cabía duda, eran ellos. El restaurante La Pérgola es uno de los más exclusivos de Roma, con vistas panorámicas a la ciudad y un menú degustación que roza lo estratosférico. Era un lugar poco probable para una simple cena de amigos. La foto, aunque de baja calidad, mostraba a Can y Demet sentados frente a frente con velas tenues iluminando sus rostros. Parecían estar absortos en una conversación íntima, con gestos suaves y sonrisas cómplices. Inmediatamente la noticia se viralizó. Los fans de todo el mundo enloquecieron. Los hashtags #Can Demet, #Can Yaman, #Demet Özdemir se convirtieron en tendencia mundial. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y, por supuesto, mucha emoción. Los memes se multiplicaron, los vídeos recopilatorios de sus momentos más icónicos en Erkencikus resurgieron, y los foros de fans se convirtieron en un hervidero de teorías y esperanzas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios sobre la vida personal de sus clientes. Una respuesta ambigua que, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más las especulaciones. Algunos medios turcos fueron más allá y contactaron a fuentes cercanas a ambos actores. Un amigo de Can, que prefirió mantenerse en el anonimato, insinuó que Can nunca ha dejado de tener a Demet en su corazón, y que la llama nunca se apagó por completo. Por otro lado, una persona cercana a Demet afirmó que ella siempre ha valorado la amistad con Can, y que están en un momento de sus vidas en el que están abiertos a nuevas posibilidades. Algunos medios de comunicación turcos aseguran que Can y Demet se han estado viendo en secreto desde hace algunos meses. Que han estado trabajando juntos en un proyecto que aún no ha sido anunciado. Que de hecho la cena en Roma fue una reunión de trabajo en la que también hubo tiempo para el romance. Los rumores apuntan a una posible secuela de Erkencikus, o incluso a una nueva serie de televisión que los reuniría en un contexto diferente. Se habla de una comedia romántica ambientada en Italia, con Can interpretando a un chef famoso y Demet a una crítica gastronómica. La idea suena tentadora, y los fans ya se frotan las manos ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Otros, en cambio, son más escépticos. Argumentan que la foto del restaurante podría ser un montaje. Que las coincidencias en el aeropuerto y con la taza de café son simplemente eso, coincidencias. Y que en realidad no hay nada entre Can Yaman y Demet Özdemir más allá de una amistad profesional. Los detractores señalan que la foto del restaurante es demasiado borrosa para ser concluyente y que podría haber sido manipulada digitalmente. También argumentan que Can y Demet son figuras públicas y que es natural que coincidan en eventos y lugares públicos. Además, recuerdan que ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas después de Erkencikus, lo que sugiere que la historia de amor que muchos imaginaron nunca existió en realidad. La verdad, mis chismosos, es que nadie lo sabe con certeza. Solo Can y Demet conocen la verdadera historia.
Pero independientemente de lo que esté sucediendo entre ellos, lo cierto es que su reencuentro, ya sea amoroso o profesional, ha generado una enorme expectación. Y es que, seamos honestos, la fantasía de una segunda oportunidad es irresistible, especialmente cuando se trata de una pareja que ha cautivado a millones de personas. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las figuras más queridas y admiradas del espectáculo turco. Su talento, su carisma y su química en la pantalla los convirtieron en un fenómeno mundial. Y ahora, años después de Erkencikus, el destino parece haberlos unido nuevamente. Su éxito trascendió fronteras, convirtiéndolos en embajadores de la cultura turca en todo el mundo. Su presencia en redes sociales es arrolladora, con millones de seguidores que están pendientes de cada uno de sus movimientos. Su influencia en el mundo de la moda y la belleza es innegable, marcando tendencia con cada uno de sus looks. ¿Será el comienzo de una nueva historia de amor? ¿O simplemente un reencuentro casual entre dos amigos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí atentos a cada detalle, a cada rumor y a cada confirmación para mantenerlos informados de todo lo que suceda con Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que seguiremos investigando a fondo, analizando cada pista, entrevistando a fuentes cercanas y desentrañando los misterios que rodean este posible reencuentro. Porque aquí, en su canal favorito de chismes, no nos conformamos con la superficie. Queremos llegar al fondo de la historia y contarles la verdad, por más escandalosa que sea. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos desmenuzado la noticia bomba del momento, el posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Analizamos las coincidencias, los rumores, las fotos y las especulaciones que han inundado las redes sociales en los últimos días. Y aunque aún no hay nada confirmado, la expectación es enorme. Y seamos honestos, la esperanza nunca muere. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles de esta historia. Recuerden que aquí en su canal de confianza, siempre encontrarán la información más reciente y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos nuevamente? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos interpretar? ¿Creen que su química sigue siendo tan potente como lo fue en Erkencikus? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman los dramas turcos y por supuesto con todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es nuestra pasión, pero la verdad es nuestro compromiso.